La externalización y lo que significa realmente vamos a intentar analizar desde un punto de vista un tanto parcial qué puede ocurrir cuando se externaliza transfiriendo completamente la responsabilidad. Y para ello nos vamos a valer de, una cierta anécdota que hemos visto estos días en las redes sociales y que nos sirve de argumento para poder hablar de ello. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de este podcast entre lápices y pantallas, en el cual hablamos de todo aquello relativo a diseño y gestión de lugares de trabajo, así como de los modos de trabajar. Soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos, y como siempre este episodio está patrocinado por Easaedro. Ya sabes que puedes entrar en easaedro.com. ¿Cuál es esa historia que hemos visto en las redes sociales y que nos va a servir un poquito de excusa para hablar de la externalización en la gestión de una manera un tanto a ciegas, ¿no? Bien, pues hace unos días veía, no sé cuándo estarás escuchando este episodio, a lo mejor han pasado ya más de unos días, veía uno de estos influencers de redes sociales que se había ido a un apartamento en una zona de esquí, algo así, porque le gustaba, pues tenía muy buenas vistas, en fin, le servía para hacer sus vídeos, sus fotos y demás de redes sociales que le iban a quedar muy bien. Y al parecer, pues el apartamento tenía un coste pues bastante elevado por noche. De hecho, pues diría que muy elevado por noche. Y se había sorprendido porque, para empezar, pues resulta pues que le habían dejado un papelito en el apartamento diciéndole que, pues que antes de irse tenía que dejar pues la basura tirada y toda la cacharrería pues fregada y secada, ¿no? O por lo menos fregada. Esto ya le había sorprendido dado el alto coste del precio por noche. Pero sobre todo había una cosa que le había resultado ya un tanto más, digamos, indignante, y era que durante el día no tenían calefacción en el apartamento. Era un apartamento de muy alto coste por día en una zona de nieve, en época de nieve. De hecho, estaba en una zona en la que la gente iba a esquiar. Y durante el día, pues el apartamento no disponía de calefacción porque cuando llamó para preguntar qué pasaba, pues le dijeron que, claro, que es que ahí la gente va a esquiar durante el día y que ya daban acceso a la calefacción por la noche, que es cuando la gente volvía de esquiar y ya pues necesitaba la calefacción. Al exponerlo este hombre en redes sociales y tener tantos seguidores y hacerse un tanto popular, había contactado con él pues la persona propietaria del apartamento, ofreciéndole pues algún tipo de compensación. Hablaban de pues que si se quería quedar alguna noche más, él había declinado la oferta. Y el comentario que es el que nos lleva a este episodio es porque el dueño le comentaba que él no tenía constancia de que se dejaran esas notas, de que se tuviera que fregar la vajilla o de que se tuviera que tirar la basura y de que no hubiera calefacción durante el día. A esto me refiero en el episodio de hoy. Vamos a ponernos en el caso teórico de que esta persona pues diga, oye, pues yo tengo la propiedad de ese mueble, el apartamento, lo que fuera, pero no tengo la profesionalidad para poder gestionarlo, entonces vamos a dejarlo en manos de profesionales. Y esta persona pues contrata a una empresa que lo va a gestionar. Claro, estamos hablando de gestionar un apartamento que tiene un coste diario para la persona que se queda en él, la persona que lo alquila, muy elevado. Y sin embargo, se estaban tomando acciones más relativas a lugares de bajo coste, simplemente por aquello de la maximización de los beneficios. Pero al parecer esa maximización de los beneficios no estaba ni siquiera en conocimiento de los propietarios del inmueble. Esto se puede llevar a cualquier ámbito de la gestión de inmuebles de cualquier tipo, de oficinas, de fábricas, de lo que queráis. ¿A qué me refiero con esto?
a que muchas veces la maximización de los beneficios acaba por instaurarse de una manera que ya el coste de adquisición o el coste de uso deja de tener relevancia. Entonces, claro, aquella cosa que se comenta muy a menudo, ¿no? Es que por lo que se paga, ¿qué se quiere obtener, ¿no? Como diciendo, es que pagas muy poco y quieres recibir a cambio mucho. Bueno, esto es un argumento que oímos muchas veces, ¿no? Es que queréis tener la oficina muy limpia, pero por lo que pagáis, pues el presupuesto no alcanza. O es que siempre queréis tener café en la cafetera, pero por lo que pagáis, el presupuesto no alcanza. O es que queréis que el café de la cafetera sea muy bueno, pero por lo que pagáis, el presupuesto no alcanza. Etcétera, 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 ¿no? Pero luego vemos casos como este, en el que, aún pagando muchísimo por un servicio que debería ser, en palabras de moda, muy premium, pues te encuentras con que hay también una carencia de servicio. Y dices, ¿y cuál es la excusa ahora? Porque claro, ya no es por lo que pagáis, al contrario, por lo que pagáis deberíais tener un mucho mejor servicio, porque ese presupuesto debería cubrir un servicio con muchos más recursos, ¿no? Y sin embargo no se hace, y no se hace por una maximización del beneficio. Es decir, que si alguien paga 10, si el servicio cuesta 8, se ganan 2. Pero cuando alguien paga 100, ¿qué se hace también? Se sigue con el servicio de 8 y entonces ya se ganan, ¿cuánto? 82, 92. Un servicio que pueda costar un poco más, venga, pues pagas 100 en vez del servicio de 8, un servicio de 12, de 14. Y se gana 10 veces más, pero el servicio es simplemente un poquito más elevado. Esto realmente es un problema de la externalización. Probablemente hablemos en este podcast específicamente con personas de empresas de externalización en el mundo del FM, fundamentalmente para que nos expliquen un poco en detalle cómo llevar a cabo este tipo de cuestiones, cómo lo hacen ellos, de una manera más profesional y más ética. Porque si no, al final acaba siendo un poco el tema de nunca acabar, ¿no? Es decir, ¿para qué vas a pagar más si lo que vas a recibir es lo mismo y simplemente se maximiza el beneficio? Y esa excusa de por lo que pagas, pues ¿para qué? Pero incluso lo que más me llama la atención de todo esto es que el propietario afirme que él no sabía que cuando él estaba alquilando un apartamento de una gama tan alta, realmente la empresa que estaba gestionando los servicios del apartamento estaba exigiendo a las personas que estaban pagando esa gran cantidad de dinero diariamente que fregara los cacharros, que tirara la basura, etcétera, cuando por ese coste el servicio podía estar más que cubierto de una manera sobradísima durante mucho tiempo, no solamente durante un día. Realmente esto es lo que llama la atención. Cuando cedes la gestión o subcontratas la gestión de tu inmueble, sea una oficina, sea un bloque de apartamento, sea lo que sea, a una empresa gestora, realmente, ¿qué implicación tienes en el conocimiento de lo que va a pasar ahí? Muchas veces se tiene la idea de que como lo delegas en profesionales, pues ellos saben mejor que tú lo que tienen que hacer, y probablemente sea así. Pero las directrices de lo que tienen que hacer las tienes que marcar tú. Es algo tan fácil como esto que hemos visto en el ejemplo. Si esta persona va a cobrar por cada noche de apartamento ese dineral, lógicamente eso es porque quiere situar ese apartamento en un cierto estatus, y ese cierto estatus tiene que ir acompañado de un alto nivel de servicio. Y ese alto nivel de servicio ya lo tiene que marcar a la empresa que vaya a ofrecer los servicios o que vaya a gestionar los servicios de ese inmueble. O que por lo menos vaya a gestionar el inmueble respecto a varios proveedores de servicios, ¿no? La sensación que da por una parte es que esa empresa de servicios, esa empresa gestora, le estaba engañando, y por otra parte la sensación que da es que esta persona, al subcontratar la gestión, se ha desentendido completamente de su inmueble. Y realmente, ambas cosas no deberían ocurrir. Evidentemente la empresa no debería engañar, la empresa de servicios no debería engañar,
Y la persona que contrata también debería marcar unas directrices claras en función de lo que quiera hacer con ese inmueble y el servicio que quiera dar, el estatus que quiera plantear, etc. Esto llevado al mundo del FM. Mira, siempre hemos comentado que en el mundo del FM una cosa es el departamento de FM y otra cosa son los proveedores de servicios. No es exactamente lo mismo. Dices, ¿proveedores de servicios de qué? ¿Proveedores de servicios de FM? Sí. Pero es diferente cuando el departamento es interno a cuando es externo. ¿Por qué? Porque el departamento interno tiene que coger esas riendas de qué es lo que se quiere hacer, de qué es lo que les parece aceptable dentro de la empresa y qué no. Mientras que cuando el departamento no existe y simplemente es un proveedor de servicios externo, por muy profesional que sea, esas decisiones no las puede tomar, y si las toma no las puede tomar con el criterio que las toma un departamento interno. Es imposible. ¿Qué es lo que hace un proveedor de servicios externo? Pues digamos intenta homogeneizar lo que pasa en otros sitios. ¿Por qué? Porque los proveedores de servicios externos te dan el servicio a ti en tu empresa y a otras cuantas más, a otras muchas más, a otras pocas más. Pueden ser 2, 3 o 200 o 300. Y entonces, bueno, pues como en otros sitios se hace así, pues aquí también te lo vamos a hacer de esta misma manera, lo vamos a gestionar de esta misma manera que se gestiona allí o allá. Pero claro, tu caso es único. Como todos, cada caso es único. Y entonces las directrices de qué es lo que quieres conseguir con la gestión de tu inmueble las tienes que dar tú. Para eso un departamento de FM es tremendamente útil. Si se externaliza hasta la toma de decisiones, realmente, bueno, pues ya no tiene mucho sentido preocuparte por ello, porque, bueno, alguien externo lo está haciendo por ti y si aciertas y da la casualidad de que lo que plantea te viene bien, perfecto. Y si no, pues oye, pues no te venía bien. ¿Qué le vamos a hacer? Esto no tiene sentido. ¿Quiere esto decir que no haya que externalizar? Ni lo uno ni lo otro. Esto lo que quiere decir es que un departamento de FM, realmente el departamento de FM tiene que ser interno o tener una parte interna. Si no, lo que se está haciendo es desentenderse de esa gestión hasta un punto que simplemente lo que indica es que no te interesa. ¿Está mal que no te interese? En principio debería interesarte. Ahora bien, si no te interesa por decisión propia, pues no somos nadie para decirte lo contrario. Sin embargo, muchas veces lo haces porque te piensas que va a funcionar mejor así. Bueno, eso es una decisión de la dirección de la empresa, de quien asigna los presupuestos o de quien elige las directrices de cómo va a funcionar la empresa, y muchas veces se trata de unas decisiones que no se toman a nivel local, sino que ya vienen tomadas de otra parte y que, bueno, pues eso, ahí no tienen nada que decir ni nada que objetar, simplemente pues cumplir las órdenes y ya está, ¿no? Ahora bien, cuando se puede decidir, ¿qué ocurre? Bueno, pues aquí viene la parte, digamos, de la autocrítica, ¿no? Y la parte de la autocrítica al mundo del FM es que, bueno, inicialmente, yo creo que partíamos de un punto en el que había unos departamentos de servicios generales internos en las oficinas, y de ahí pues se pasó a esta profesionalización de los servicios generales para convertirlos en Facility Management. De hecho, durante mucho tiempo se decía que Facility Management era servicios generales con corbata. Luego se decía que era servicios generales llamando a las cosas por siglas en inglés. Y luego se decía que era pues servicios generales externalizados, que en vez de tenerlos en la empresa, pues estaban fuera. Bueno, pues ni lo uno, ni lo otro, ni lo otro, ¿no? Ahí se supone que hay unas diferencias, una actitud proactiva, una planificación, etcétera, que es donde estaba el salto cualitativo a lo que se estaba llevando habitualmente como prácticas de servicios generales. Digo habitualmente porque en muchos casos las prácticas que había de servicios generales superaban con mucho la calidad de los servicios de FM que se han hecho 20 años después. Y eso, bueno, es una realidad. Pero bueno, esa imagen de tener una persona corriendo de un lado para otro con un destornillador arreglando lo que se fuera rompiendo, pues se quería evitar profesionalizando el mundo de la gestión del inmueble, ¿no?
mantenimientos, limpieza, bueno, pues todo esto. Ahora bien, ¿qué nos encontramos? Nos hemos encontrado con que al final, hacia donde ha ido el mercado de la gestión de los inmuebles es hacia una externalización total. Y cada vez más. ¿Y esto por qué? Por motivos económicos, evidentemente, porque un gestor externo puede compartir los costes que tiene para dar el servicio a los inmuebles entre varios clientes, suele salir más económico, y también por otra cuestión, y es porque la diferencia de resultados en muchas ocasiones no se ha notado mucho. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si tienes un departamento de FM interno, los resultados tienen que ser mejores que si los tienes externos. Así de sencillo. El departamento interno tiene que funcionar mejor que el departamento externo. Es así de fácil. Porque el departamento interno tiene que entender la filosofía de la empresa y tiene que captar las necesidades intrínsecas de la empresa en cada momento. Y definir unos planes de acción en cada momento para lo que esté ocurriendo en cada momento. Dentro de una empresa las necesidades pueden cambiar. Siendo la misma empresa. De un año para otro, o de semestre para otro, o de lo que sea, puede cambiar. Un departamento interno tiene que estar al tanto de eso. Y tiene que tener una capacidad propositiva. Y unos conocimientos técnicos. Y unos conocimientos organizativos. Tiene que tener una formación y tiene que tener una actitud. Y sin embargo, pues ha resultado durante mucho tiempo que ha habido un cierto porcentaje de departamentos internos de FM que directamente se han dedicado a externalizar el trabajo. A buscar interlocutores únicos, básicamente a trabajar lo menos posible. Y ha llegado un momento en el que las empresas han dicho, para lo que estás haciendo, pues para eso ya tenemos un proveedor externo. Es decir, si al final la única función que tenía el FM era hablar con un proveedor de servicios generalista al que le pedía todo, evidentemente lo que al final ha hecho la empresa ha sido prescindir de la figura del FM y hablar directamente con el proveedor de servicios que le solucionaba todo. Es decir, si tú como FM, en vez de hablar con un electricista para la electricidad, con una empresa de limpieza para la limpieza, con un técnico de aire acondicionado para el aire acondicionado y con gente de catering para el catering, lo que hacías era llamar a una empresa que se encargaba a su vez de hablar con el electricista para la electricidad, con el del aire para el aire, pero tú lo único que hacías era una única llamada para tener un único interlocutor y así no tener que hacer tantas llamadas, evidentemente lo que ha hecho la empresa al final es hablar con ese interlocutor porque estaba duplicando, estaba ralentizando el trabajo. Ahora directamente va más rápido. La petición que se tenga que hacer se hace directamente a la empresa de externalización y ellos ya hacen todas las llamadas que tengan que hacer. Se saltan el paso de tener que figurar entre medias una persona que realmente no estaba aportando nada. Esto, piénsalo un poco, si conoces algún caso, seguramente te van a venir a la mente unos cuantos que hayas visto de primera mano. Es una pena. Es una pena porque lo que se buscaba con la llegada del FM era precisamente una profesionalización y un conocimiento más claro de cómo ayudar a una empresa a que su core business funcione mejor. Si estás gestionando un inmueble como una oficina donde trabajan personas que se están dedicando al core business de la empresa, cuanto mejor funcione la oficina, mejor estará la posición de salida para que funcione la empresa. Luego ya dependerá, evidentemente, también de la calidad y la actitud que tengan los trabajadores de la empresa hacia el core business. Pero tenga un espacio que funcione, una maquinaria que funcione, que sea un espacio saludable. Intentar que no haya bajas, en la medida de lo posible, causadas por el propio espacio. Que cuando alguien encienda un ordenador, se encienda. Que cuando haga frío fuera, dentro no. Que cuando haga mucho calor fuera, dentro no. Que no haya deslumbramientos, que no haya parpadeos en las luces. Que si se va el suministro eléctrico
haya unos ciertos mecanismos que permitan trabajar por lo menos durante un rato y que haya una planificación para que ese espacio pues esté abastecido y esos problemas que normalmente estadísticamente surgen se vayan intentando prever y prevenir antes de que ocurran en la medida de lo posible, que haya una respuesta rápida cuando no se puedan evitar. Para todo eso era. Y mucho más, ¿eh? Y mucho más. Pero sin embargo, pues nos encontramos ante un mercado de trabajo que lo que estuvo haciendo durante cierto tiempo fue simplemente pues figurar. Ponerse una hipotética o una imaginaria chapita de yo soy Facility Manager en la solapa del traje, soltar unas cuantas siglas en inglés para que pareciera todo muy técnico y luego pues a la hora de la verdad el único trabajo que se hacía era llamar al proveedor de servicios, de todos los servicios, y decirle, oye mira, pues que necesito esto, esto y esto, de limpieza, de catering, de aire, de pues eso, de electricidad o de fontanería. Eso pues al cabo de un tiempo pues evidentemente se revisó. Y además con un muy mal entendimiento de lo que ocurría, una preocupación por proteger el puesto de trabajo no basada en la calidad del trabajo, sino en otra serie de cuestiones de precisamente pues en no dar cabida a proveedores, de intentar ocultar todo lo posible la actividad que necesitaban hacer, una serie de cosas que no tenían sentido porque, bueno, evidentemente lo que hicieron no fue proteger su puesto de trabajo, sino muy al contrario, ¿no? Muy al contrario, acabar bajando tanto la calidad de su servicio interno que, bueno, pues resultaba más interesante externalizarlo. Para un proveedor de servicios externo, siempre es muchísimo más sencillo dar un buen servicio si las instrucciones que recibe son claras. Para eso es esencial un buen departamento de Facility Management interno de la empresa, para que pueda hablar con los proveedores externos de una manera clara y precisa. Y así la respuesta de esos proveedores externos será lo más directa posible para las necesidades de esa empresa en ese momento. Pero claro, si eso no se hace y simplemente se transmite a un proveedor externo pues como si se fuera, digamos, un lorito de repetición. Oye, he recibido una llamada de que hay un problema en la planta octava con una máquina de aire, mandad a alguien. Y ya que no estás hablando con una empresa de aire, estás hablando con una empresa generalista, que a su vez tiene sus proveedores de aire, a los que llamará para que vayan a esa planta octava y vean qué está pasando. Pues, ¿qué función tienes ahí? Si se puede a través de un sistema informático dar la notificación de que, oye, hay una gotita que está cayendo de una máquina de aire en la planta octava directamente al proveedor. O sea, no estás aportando nada. En el mundo laboral hoy en día, yo estoy, muy acostumbrado ya, sobre todo desde que se ha puesto tan de moda hablar de inteligencia artificial. Estoy muy acostumbrado a oír a muchas personas decir que esto de la inteligencia artificial va a acabar con muchos puestos de trabajo, pero no con el suyo. Porque su puesto no se ve afectado por la inteligencia artificial y ellos personalmente, o ellas, son insustituibles. Entonces a ellos la inteligencia artificial no les afecta. Sí que es verdad que va a quitar muchos puestos, pero de otras personas. A mí no se me puede sustituir. Lo he oído cantidad de veces, ¿no? Y realmente, pues luego hemos ido viendo que no solamente la inteligencia artificial, sino que, otras opciones, como esto de la externalización, han podido ser más interesantes para las empresas a las que daban servicio. Porque al final, aunque trabajes en la empresa, tu cliente interno es tu cliente. Ha sido una mala interpretación de cuál era la figura dentro de la formación de FM, de la poca formación real de FM que hay, mucha formación teórica, pero real muy poquita. Y también hay un desinterés, y ha habido y sigue habiendo un desinterés por la formación dentro del FM escandalosísimo, ¿no?
pues, simplemente los profesionales de FM se forman en general cuando las empresas les obligan, les pagan una formación en algún sitio y les mandan allí para que la hagan, porque si depende de ellos, pues no, personalmente no se forman, ¿no? Entonces, bueno, cuando llega el momento de actuar, pues hay muchísimos problemas y acaba siendo más rentable decir, mira, para lo que estás aportando, pues traemos un proveedor externo que te sustituye. Y las cosas no solamente no irán peor, sino que en muchas ocasiones pues van a ir mejor. Es una pena porque se había hecho un avance muy importante, ¿no?, en tema de actitud, de planteamiento. En principio se pensaba que el FM era solo para las grandes empresas, pero luego ya se fue viendo que no hacía falta que la empresa fuera tan grande, sino que tenía sus ciertos beneficios para muchas empresas. Y al final, pues bueno, esos beneficios pues se fueron diluyendo porque precisamente las personas que lo estaban llevando a cabo en muchas ocasiones pues habían interpretado mal su labor y bueno, lo que estaban haciendo, ¿no? Y en muchos casos pues ha sido un problema al final, puede ser técnico, puede ser falta de formación. El problema que subyace debajo de todo esto en un nivel más profundo es la propia soberbia, ¿no? Ese pensar que se estaba en una posición intocable y sin ninguna responsabilidad. Y dentro de las formaciones, como decía, del FM, hay una expresión que yo creo que ha sido la más dañina dentro de la profesión y que es probablemente la que ha terminado ya con la profesión, y es la transferencia de riesgo, ¿no? Cuando se hablaba de transferencia de riesgo en las formaciones, a lo que se refería era a transferir el riesgo en los mecanismos de llevar a cabo las soluciones. De lo que se hablaba era de que no era labor del FM ver cuántas personas eran necesarias para realizar un trabajo por parte del proveedor. No era el meterse a ver en cuánto costaba por hora y multiplicar por personas y ver si con eso se iba a llegar al nivel de servicio o no. Sino que lo que se hablaba es que esas operaciones, esas cuentas, ese dimensionado de recursos lo debía hacer el proveedor. Sin embargo, la expresión de transferencia de riesgo se ha entendido de una manera de decir, bueno, me desentiendo. Y si pasa algo, la culpa es del proveedor. Entonces, oye, pues, si pasa algo, pues se cogía el teléfono, se le daban 4 voces al proveedor, no me estás funcionando, voy a cambiar por otra empresa, tal, y como que con eso ya valía. No valía. De lo que se trata es de dar un buen servicio. No se trata de que cuando el servicio vaya mal, intentar echar las culpas a otro. ¿Funcionó durante un tiempo? Sí. Durante un tiempo hubo muchas personas que estaban trabajando en las empresas y que, como no funcionaba el trabajo porque no lo estaban haciendo bien, pues se le echaba la culpa a los proveedores externos y se iban cambiando los proveedores. Y la empresa decía, oye, pues si este proveedor no te funciona, cambia a otro, o cambia a otro, o a otro, o a otro. Y oye, ¿cuántos proveedores externos van ya y ninguno funciona? Y no solo eso. Mira, siempre hemos comentado, un mismo proveedor funciona muy bien en unos clientes y muy mal en otros. ¿Y eso por qué? Puede ser casualidad. Evidentemente las casualidades existen. Pero también puede ser porque la gestión interna que se hace de esos proveedores externos en unos clientes sea mejor que en otros. Si tú tienes un departamento de FM que, como decíamos antes, es capaz de analizar las necesidades de la empresa y es capaz de transmitirlas a un proveedor externo, con precisión y claridad, la respuesta que va a tener ese proveedor es mucho más probable que sea buena a que si directamente se le dice, oye, tenemos, como decían en la película, tenemos un problema. Ya, pero ¿qué problema? ¿Y qué quieres que haga? ¿Y qué necesitas? Vamos a ver, es que en esta empresa, pues por ejemplo, si se cae el café en la moqueta, pues con secar el café, pues nos vale. O no, es que en esta empresa, pues cuando se cae el café en la moqueta, pues hay que echar un líquido que deje la moqueta pues lo más limpia posible. Pero claro, se va a cargar un poco el hilo de la moqueta, bueno, pues así se queda. O puede ser que diga, no, es que en esta empresa cuando se cae café en la moqueta, pues lo que se hace es quitar esa loseta de moqueta y poner otra nueva. Y la otra se manda
pues se tira. O, por política de empresa, se manda a reciclar. Todo eso se tendrá que definir. No es lo mismo decir, oye, se ha caído una taza de café al suelo en la moqueta. Ha sido un accidente. Pues vienes con un trapo y lo secas y así se queda. Que decir, no, tienes que venir con una loseta nueva, cambiar la que hay, levantarla, ponerla nueva y esta, además, no quiero que la tires, sino que quiero que la lleves a un punto de reciclaje y que me traigas ese certificado de que el punto que lo ha recibido la va a reciclar, o lo que ya la ha reciclado, o lo que sea. Todo eso, estamos hablando de una cosa teórica, boba, pero no es lo mismo especificarlo que no. Si tú lo que esperas es que la empresa proveedora de servicios te cambie la moqueta por otra y que la recicle la que se ha llevado, etc., y no lo hace porque viene con un pañito y te seca un poco la mancha y ya está, caramba, es que vaya proveedor más malo. El proveedor probablemente te diga, para lo que pagas, ¿qué quieres? Hombre, si querías que sustituyera la moqueta, pues habrá que tener un estocaje de la moqueta en alguna parte cercana, para cuando pase esto, pues poder reponerla de manera inmediata. Cuando ese estocaje se vaya reduciendo, habrá que ir reponiendo el estocaje antes de que pase el problema de las manchas. Y tendré que trabajar con proveedores que reciclen para el tema de cuando se vaya a tirar o se retire, o a lo mejor el propio fabricante retira la moqueta y hace un reciclaje de su material. Pero todo eso tendrá que especificarse. No es una cuestión de decir, es que trabajas muy mal o trabajas muy bien. Muy probablemente un mismo proveedor pueda dar los dos servicios en dos clientes diferentes. Si uno le pide una cosa y otro le pide otra, probablemente pueda hacer las dos cosas. Y para que ambos clientes estén satisfechos deberán explicarle bien lo que quieren. Luego, evidentemente, falta la parte del cumplimiento por parte del proveedor, que puede ser que se lo expliques muy bien y luego el proveedor sea muy malo. Eso también puede ocurrir. Pero son muchos los casos en los que un proveedor que da servicio a muchos clientes tiene unos que están muy satisfechos y otros que están muy insatisfechos. Y lo más probable es simplemente porque la gestión desde dentro de ese proveedor externo sea muy diferente. La implicación de quien subcontrata los servicios tiene que existir. Y esto de decir, como en el ejemplo del influencer en el que estábamos hablando, bueno, tiene un inmueble, tiene un apartamento, subcontrata todo y ni siquiera sabe lo que están haciendo, ni siquiera sabe que están poniendo un cartelito en el que piden que se friegue y ni siquiera sabe que están cortando la calefacción en un lugar de nieve pues durante varias horas al día porque dan por hecho que allí la gente va a esquiar y que el apartamento va a estar vacío. Claro, ¿qué pasa si... No sé si dejarían llevar mascotas o no, pero ¿qué pasa si dejas...? Es que durante el día, ¿no? Aunque te vayas a esquiar, o sea, es que son cosas que, bueno, cuesta pensar que alguien que marca un precio tan elevado luego vaya a pararse en ese tipo de cuestiones, ¿no? Claro, excusas hay para todo. Luego lo que te pueden decir es que no, pues se cortaba la calefacción porque si no es un derroche de energía durante tantas horas que normalmente no hay nadie en el apartamento y mantenerlo caliente pues implica un derroche de energía y este tipo de cosas que luego pues oye hay que comprobar. Y te lo digo porque es una cosa que seguro que muchos habéis pensado. Claro, es que si está vacío normalmente pues no van a tener la calefacción encendida. ¿Qué cuesta más dinero? ¿Qué cuesta más energía? ¿Dejar que se enfríe cada día la casa y luego tener que calentarla desde una temperatura fría? ¿O mantenerla en una cierta temperatura durante todo el día y toda la noche? La respuesta no es universal, dependerá de los cerramientos que tenga, dependerá de las temperaturas reales que hay en el día, de la cantidad de veces que hay una interacción con el exterior, etcétera, etcétera. Pero lo que sí que es seguro es que no se puede decir tan alegremente que no, es que es por un tema energético o por un tema de costes. Y lo meto todo en el mismo saco. Vamos a pensar que si se consume más energía, también hay un coste más elevado. Vamos a pensarlo así.
Lo digo porque es una respuesta que muchas veces se da. Hemos hablado de esto ya en otro episodio, cuando se pierde de vista el tema, ¿no? Cuando poníamos el ejemplo de que ante un catering se preguntaba más el uso de plásticos o de materiales reciclables en el envase que de la propia comida que fuera salubre. Y no digo ya saludable en el sentido de dietética y tal, no, que llegara en condiciones salubres, sin infecciones, sin bacterias que no tuvieran que estar ahí. Llega un momento en el que la propia empresa del catering te decía que es que, oye, al final el plástico que envuelve el sándwich tiene que ser así porque es que ya si pongo otro pues te va a llegar en mal estado. Y lo primero que tiene que ocurrir es que ese sándwich que te estás tomando esté en buen estado. Y después nos preocuparemos por otras cosas, pero se pierde el foco porque luego ves que lo único que se les pregunta es por el envase y no por la comida. Es algo que ya pues acaba de perder, como se suele decir, el norte, ¿no? Pues con esto pasa un poco igual, ¿no? O sea, un inmueble por un alto coste de alojamiento y tal, y no, pero es que, claro, es que dejar encendida la calefacción todo el día es tirar energía, y eso es malo para el planeta, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver, hay muchas soluciones para ese tipo de cosas, y lo primero, es muy probable que estés tirando energía si cada vez que enciendes la calefacción partes desde una temperatura muy baja. Y eso es fácilmente demostrable y fácilmente comprobable en muchísimas ocasiones. Muchísimas ocasiones. Y cualquiera que tenga un poquito de experiencia y que lo haya medido realmente, y ahí te hablo ya por experiencia propia, al medirlo realmente, en muchas ocasiones te das cuenta, con los datos en la mano, que es no solamente más rentable, sino bastante más rentable el mantener un cierto nivel de temperatura y no dejar que eso se enfríe y luego por la mañana tener que ir desde una temperatura muy baja. En este caso también puede ser que se diera esa situación. Por lo tanto, la implicación de la propiedad cuando subcontrata las cosas tiene que existir. Lo de, bueno, yo lo he subcontratado y lo que hagan ya no me importa, pues no te tiene que eximir de esa responsabilidad. Y luego también las empresas de los servicios, pues hombre, tendrán que ponerse un poquito en situación de que, oye, es función de lo que se recibe, hay que dar el máximo posible. Y que no vale decir, mira qué bien, este cliente está pagando 10 veces más, pues 10 veces más beneficio. No, hombre, no. Si un cliente está pagando 10 veces más, debería ser porque necesita que emplees bastante más recursos. De ahí que esté pagando más. En fin, es un episodio introductorio. Y fíjate como según estoy grabándolo y tal cual hemos hablado a lo largo del episodio, es muy probable que no haya muchos facility managers que hayan llegado hasta esta parte. Muy probable que, bueno, piensen que es algo que no va en su profesión, que bueno, no les afecta. Del mismo modo, pues, que tantas otras cosas que han ido dejando pasar a lo largo ya de años, simplemente porque decían, oye, yo tengo mi puesto de trabajo, trabajo en una gran empresa, entonces aquí, bueno, esto es mantener el puesto, y para mantener el puesto esto consiste en regatear mucho a los proveedores y echar la culpa a los demás cuando algo no funciona. Y si lo podemos decir en inglés y con siglas, pues ya quedamos como los profesionales y los demás como ignorantes. Cuando eso no era así, ya prácticamente ha cambiado tanto la profesión como que internamente no diré que ha desaparecido, pero que se ha reducido muchísimo. Y ojo, la actitud sigue siendo muy parecida. Por eso digo, creo que muy poquita gente llegará hasta aquí, dentro del mundillo del FM, y aún así creo que conviene decirlo, porque puede ser que nos escuchéis personas que contratéis esos servicios. Y entonces, pues tened esa precaución o esa voluntad de estar involucrados en el servicio que dan las empresas a las que estáis contratando a vuestro propio cliente interno, que podéis ser vosotros mismos. Como siempre, lo más interesante serán los comentarios y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.